Bien, amigas, amigos, son a esta hora las 7:59, 8 de la mañana. Vamos de inmediato a conversar con el representante diplomático del gobierno de Juan Guaidó en Perú, el embajador de Venezuela en Perú, Carlos Escula, a quien le agradecemos primero que nada pues, este contacto, embajador. Bueno, primero que nada, agradecido por ello y por otro lado, las gestiones que se están haciendo en esta nación, sobre todo luego de los hechos registrados recientemente en ese país. Yo quisiera comenzar preguntándole, porque claro, comenzaron estos videos a hacerse virales, por supuesto nos llegaron a nosotros los periodistas y los difundimos con el objetivo de denunciar esta situación, porque lo que nos parecía raro desde un principio era la presencia de supuestamente grupos uniformados que no se sabía exactamente de quiénes se trataba. Y al ver uniformados uno dice, bueno, pero ¿cómo en todo caso un ejército o porque al principio, claro, uno estando lejos, uno dice, ¿cómo un ejército de un gobierno puede hacer esto? Realmente no se puede tratar de un ejército. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo se permite todo esto? Entonces yo quisiera, para comenzar, embajador, aclarar exactamente de qué grupos se trataría quienes estarían haciendo este tipo de acciones en Perú. Buenos días. Sí, bueno, mira, efectivamente, primero que ese video lo desmintió de alguna manera el ministro de la Defensa. Sintieron que estas personas no eran militares y que jamás ellos habían ordenado cerrar la frontera, ¿no? Ahí, por supuesto, ellos dijeron que iban a hacer una investigación para no se sabe, y yo creo que eso es uno de los primeros temas que hay que hablar, el tema de los videos, ¿no? A nosotros como embajada sí se nos ha hecho a veces difícil identificar muchas veces estos videos que se hacen virales, por ejemplo, que son, primero, bueno, indignantes, ¿no? Ver cómo tratan a nuestros connacionales, ver cómo funcionarios locales golpean, digamos, a connacionales venezolanos por solo estar vendiendo en la calle o de alguna manera trabajando y tratando de salir adelante. Pero el tema que tenemos obviamente era que se nos había hecho difícil en esta ola de videos que salió en los últimos días identificar quién es la víctima ahorita. ¿Por qué para nosotros eso es importante? Porque si la persona quien tiene que hacer la denuncia sobre el hecho es la persona que ha sufrido, y nosotros, por supuesto, lo podemos orientar jurídicamente y ayudarlo a hacer la denuncia, ¿no? Y es por eso que nosotros abrimos este número de WhatsApp, también para un poco abrir y, digamos, de alguna manera tener bien identificado primero el lugar de los hechos, dónde fue, quién fue la persona, la víctima, y un poco también organizar esta información. Va a ser una investigación. A nosotros lo que nos preocupa, evidentemente, es que estos puedan ser grupos o sectores políticos que puedan tener o usar una campaña de la xenofobia y la discriminación con fines, digamos, electorales, con fines políticos y sobre todo en lugares, en provincias donde hay una presencia importante de venezolanos, pero también por la desinformación, porque el Perú en sí es un país donde el 70% la economía es informal, el sector informal llega al 70%. Venezolanos, el 90% de ellos están en la economía informal. Entonces esto hace que porque muchos venezolanos están en este sector, exista tensiones sociales, exista desinformación y ahí lo hemos visto, sobre todo en ese sector, es donde a veces existen estos brotes de discriminación contra nuestros connacionales, ¿no? Ahora le pregunto, embajador, o sea, que estas personas, en todo caso, sabemos que ha habido situaciones irregulares en Perú con venezolanos, pero digamos, por ejemplo, este tipo de acciones de estos uniformados que estuvieron haciendo estos llamados, ¿serían grupos políticos adversos al gobierno peruano y afines al régimen de Maduro? Mira, eso habrá que hacer una investigación, ¿no? Yo creo que esa información exactamente ahora compete a las autoridades peruanas para saber quiénes son estos grupos. Pero lo que sí sabemos es que por lo menos del lado de las autoridades peruanas hay la disposición de trabajar este tema. Hoy justamente vamos a estar en la Defensoría del Pueblo, también vamos a estar en la Cancillería peruana y esperamos también reunirnos pronto con el ministro del Interior, tal como nos ha, digamos, instruido el presidente Juan Guaidó. Pero también hay un tema, ¿no? Y es que, bueno, el Perú en sí ahorita está viendo una situación política compleja.
donde hemos visto que, bueno, entre el presidente Vizcarra y el Congreso de la República, digamos, hay, bueno, todo un debate, ¿no? Sobre, bueno, un posible adelanto de elecciones, nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional que están causando, digamos, un debate político muy importante, y eso ahorita es el centro de noticias, y ese es el reto ahorita que tenemos, de también dentro de este contexto político poner, digamos, la situación de nuestros connacionales y este tema de la discriminación, la xenofobia que pueden estar sufriendo como también una prioridad y un tema importante, que no solo le compete a la autoridad central del Perú, sino también a las autoridades locales, porque a veces lo que vemos en estos videos es que son los llamados serenazgos, que es como una policía municipal golpeando o atacando, y ahí hay un tema que hay que trabajar. Nosotros nos hemos reunido, por ejemplo, con el alcalde de San Martín de Porres, que San Martín de Porres es uno de los distritos más grandes de Lima. Hicimos una mesa de trabajo para tocar estos temas. Lo hicimos la semana pasada con distintas organizaciones, y lo que nosotros queremos promover es estas mesas de trabajo entre los venezolanos y las autoridades locales, porque es la autoridad más cercana, y evitar este tipo de conflictos. Porque sabemos que sí, que los venezolanos tienen también que respetar las normas a la hora de vender en la calle, también tienen que ser respetuosos de las leyes, pero además lo que no podemos permitir es que esto se desborde, que esto se vaya de las manos y que haya una violación. Y claro, con una población, estamos hablando que ya son 860.000 venezolanos, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, si este conflicto no se aborda de una manera correcta, de una manera pertinente, esto lamentablemente se puede ir de las manos, y es lo que nosotros no queremos, ¿no? Ahora, ¿realmente se puede hablar de que ha habido actos de xenofobia como tal en contra de los venezolanos a raíz de hechos terribles como los que se han registrado en ese país, donde, bueno, hemos visto casos de delincuentes que han hecho de las suyas, pues, en esa nación? Mira, eso también es algo que nos preocupa, y posiblemente eso también esté sucediendo porque, bueno, hubo un caso, bueno, muy reciente de unos descuartizamientos donde lamentablemente hubo involucrados unos ciudadanos venezolanos, y ha habido, digamos, también en los medios de comunicación, digamos, un énfasis en el tema de la delincuencia y los ciudadanos venezolanos que lamentablemente han cometido crímenes. Claro, Por supuesto, quizás, eso disculpe no. que lo interrumpa, los medios de comunicación han exacerbado esta información, lo hacen muy amarillista y por supuesto eso genera más esa inconformidad de parte Claro, de los peruanos, ¿no? y, es, y ese es el problema que tenemos, y es por eso que también hemos solicitado reuniones con los directores de los medios de comunicación, porque es algo que lamentablemente, claro, porque una cosa es como tú das la información, Claro. pero también otra cosa es como la persona lo percibe, ¿no? Entonces, por supuesto, hemos visto algunos reportajes y algo que donde prácticamente han sido historias muy largas, donde se hace mucho énfasis en el tema de la nacionalidad. Y claro, a cualquier ciudadano de pie que quizás puede leer una noticia que obviamente nosotros lo rechazamos, nos avergüenza como venezolanos que estos sean ciudadanos de nuestro país que cometan estos crímenes, y la gran mayoría de los venezolanos aquí, que es gente trabajadora, gente que quiere salir para adelante, gente que trabaja porque quiere enviar una remesa a su familia en Venezuela, que está huyendo de esa crisis espantosa que tenemos en nuestro país por el régimen de Maduro, empaña, este pequeño grupo empaña, digamos, la mayoría de los venezolanos, la imagen de la gran mayoría de los venezolanos. Cuando tú ves los números, ahorita, o sea, si lo ves, digamos, de una manera ya perspectiva más objetiva, en las cárceles peruanas hay alrededor nada más de, bueno, hay 369 presos venezolanos, que claro, si tú lo comparas con la población penitenciaria del Perú, que son alrededor de 90.000, y lo comparas también con la población venezolana, que son alrededor de 860.000, obviamente son números pequeños comparados con la migración, ¿no? Pero obviamente, claro, porque también hay digamos, este tema sensacionalista con el tema de los Sí. extranjeros, los venezolanos. Los medios a veces lo exacerban mucho, la dimensión que se le da es muy grande. Sí, sí es un problema, y nosotros siempre, y le dijimos al propio ministro del Interior que estamos dispuestos a cooperar a través de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para identificar a estas personas que vienen a hacer daño, porque ese es el tema, que es un pequeño grupo que basta que cometan un crimen o algo y dañan y empañan la gran imagen de los venezolanos, que son gente buena, trabajadora, y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Entonces, es un tema que también hay que abordar, y que sí debe estar teniendo un efecto en este desbordamiento de la discriminación y cómo el peruano quizás puede percibir al venezolano, ¿no? Ahora, embajador Skull, usted ha dicho desde el principio que están dispuestos a colaborar, a ayudar, sobre todo a los venezolanos, para hacer
bueno, un registro, a través de un registro puedes conocer quiénes son los venezolanos que están allá y de qué manera, en todo caso, pueden ustedes como embajada pues ayudarlos. Pero le pregunto, ¿la embajada de Venezuela en Perú está funcionando? ¿De qué manera? Porque tenemos entendido que incluso pues todavía hay funcionarios del régimen de Maduro operando en Perú. ¿Cómo se puede trabajar así digamos, dos instituciones en paralelo? Sí, mira, efectivamente la relación diplomática es con nosotros, en mi caso como el embajador reconocido oficialmente aquí en el Perú, pero la relación consular, digamos, se ha mantenido con el régimen chavista lamentablemente y ellos tienen como la sección consular que es la embajada física aquí en Lima, ellos tienen tomada esa embajada. Eso es un completo desastre lo que ellos tienen ahí en el sentido de que, bueno, cobran una cantidad, mira, inmensa en moneda extranjera, en dólares, por trámites consulares, por pasaportes, y eso es algo que nosotros queremos abordar también, el tema de los trámites consulares, y estamos trabajando para ver y ofrecerle a los venezolanos algún tipo de solución en este tema. Y ellos, por supuesto, no han dado respuesta a absolutamente nada. Y es así un tema también preocupante en ese sentido porque, digamos, las personas que se acercan para allá las maltratan y los venezolanos acá que están acá, la mayoría está en una situación muy difícil, una situación de muchos de vulnerabilidad y no tienen a veces cómo costear estos trámites. Muchos viven en zonas lejos, en provincias del Perú y solo hay un consulado por ahora en el país, ¿no? Ahora, nosotros, por supuesto, a pesar de todas estas limitaciones y dificultades, hemos hecho un trabajo y estamos tratando de hacer un trabajo para llegar a todos los venezolanos. Este registro que tú mencionas, que está en la página web, que es www.embajadavenezuela.pe, hay un registro de venezolanos del Perú que nos ayuda a nosotros a identificar dónde están los venezolanos, en qué situación están, si tienen, digamos, alguna habilidad técnica, carrera, profesión, y cuáles son sus familiares. A veces nos ha sucedido que lamentablemente nos llegan casos de personas que fallecen o que están solas o que están desaparecidas y no tenemos cómo contactar, digamos, a un familiar en Venezuela, ¿no? Y estamos tratando de abordar ese tipo de temas. Pero además, sí tenemos varios programas y hemos lanzado varias iniciativas. Lanzamos una bolsa de trabajo con la Fundación Padre Pío y la Embajada Británica que se llama valiosos.org. Es la primera bolsa de trabajo en Perú para conectar el capital humano venezolano y las empresas privadas para que se puedan conectar. Un programa que se llama Benemprende con la cooperación alemana para emprendedores venezolanos que quieran comenzar su negocio. Ya hay 100 de ellos que están haciendo un curso de 8 fines de semana, ya van 4 y esperamos en octubre abrir otro corte. Y así hemos hecho propuestas migratorias también al gobierno peruano. Una de las situaciones más difíciles y seguramente ayudará en este tema es que el permiso temporal de permanencia, que es este permiso de trabajo que se da en Perú, se terminó de dar el 31 de octubre del 2018 y todas las personas que han entrado a partir de esa fecha, que son alrededor de 300.000, están como solicitantes de refugio o turistas. Y eso hace que por supuesto, al no poder, les dan un permiso de trabajo por 60 días, muchos empleadores no le dan trabajo, todos caen en la economía informal, y te estoy hablando de médicos, ingenieros, muchas personas incluso que tienen carreras que pueden ser útiles para el Perú y para el desarrollo de este país, no la pueden ejercer. Y lo que hemos propuesto el gobierno peruano es que la situación migratoria de estas personas sea regularizada para que ellos puedan conseguir empleo, pero no solo eso, porque si se formalizan, pueden ser identificadas en términos de seguridad muy bien, pero pueden mejorar su calidad de vida, pero también pueden tributar, que es bueno para el Perú. Es decir, pueden también pagar impuestos y pueden ejercer su profesión, que es lo más óptimo. Y así nosotros tenemos una batería, digamos, de programas, de iniciativas y de propuestas para apoyar a la comunidad venezolana acá. Por supuesto, por el tema de las limitaciones, el recurso es difícil, un país tan grande y con una migración tan grande es complicado, pero mira, nosotros en verdad con nuestro equipo tratamos de hacer un trabajo arduo para apoyar a los venezolanos acá y eso es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Sí, entiendo perfectamente la buena disposición y las ganas que hay para ayudar a los venezolanos, pero yo quiero hacerme eco de lo que dice la gente y la gente me comenta y me dice, ajá, pero mientras tanto, ¿cómo hacemos para vivir aquí? Vivimos asustados, vivimos con miedo, vivimos con la angustia de que podamos ser víctimas nosotros el día de mañana. Y efectivamente, embajador, usted sabe que pues, la respuesta no la recibe, es decir, no hay una respuesta directa, eficaz de parte de la propia embajada, digamos de ustedes, hacia ellos. Por toda esta situación que entiendo perfectamente, toda esta confusión que hay con todo este manejo irregular por parte del régimen,
pues ha originado esta situación que, insisto, los afectados terminan siendo los venezolanos viviendo en Perú en estos momentos, ¿no? Mira, entendemos que pueda existir miedo y claro, muchos también. Nosotros, mira, por lo menos una vez a la semana yo trato de irme a todas las comunidades más vulnerables, a hablar directamente con los venezolanos. Ayer estuvimos en Gamarra, que es una zona, digamos, donde hay muchísimos vendedores ambulantes venezolanos, hablando con ellos, y es algo que tratamos de hacer permanentemente, ¿no? Y sabemos que hay miedo, que muchos, y no se escuchan, no sé, en los videos, también sufren estos ataques, que a veces muchos son discriminados, y entendemos la situación compleja, ¿no? Y yo creo que eso es parte del trabajo que tratamos de hacer y que estamos haciendo, que no solo nos compete a nosotros como embajada, sino también a las autoridades peruanas, de ofrecer una solución confiable Exactamente. y de tomarse este tema en serio. Porque claro, nosotros como embajada somos los interlocutores de estos problemas, y quien tiene que tomar también las medidas, las decisiones, las políticas de integración es también las autoridades peruanas, y tomarse este tema como es, porque como lo dije antes, son 860.000 venezolanos. No es cualquier cosa, es una población muy grande, y si no se aborda, esto se puede ir de las manos. En cuanto mira nuestra respuesta, siempre tratamos de ser lo más eficiente a pesar de las limitaciones del capital humano, digamos, limitado que podamos tener. Nosotros abrimos 3 correos, uno que es vulnerables@embajadavenezuela.pe para casos de vulnerabilidad, donde ayudamos y asistimos a las personas a que puedan sacarse el seguro de salud en caso de enfermedad. Abrimos otro correo que se llama apoyosocial@embajadavenezuela.pe, donde también a personas que están en situación de pobreza o en una situación también muy vulnerable, los ponemos en contacto con organizaciones internacionales que dan algún tipo de apoyo y que tienen programas para ese tipo de situaciones. Y otro ahorita de derechos humanos, que es desde embajadavenezuela.pe, para tocar estos temas de violación, digamos, y de xenofobia de derechos humanos. Entonces, sí, nosotros tratamos de hacer un trabajo, es una situación muy compleja y dura, por supuesto quisiéramos hacer más y ayudar más, pero mira, en eso estamos todos los días, ¿no? Y tratando de No, encarar y esta sobre situación todo, y darle disculpe que le interrumpa, embajador, también lo que está ocurriendo con muchos venezolanos que todavía están en la frontera y que quieren entrar a Perú o que quieren salir de Perú para ir a otra nación. Ha sido también complicado. Mucha gente también me escribe sobre ello, sobre su situación personal. Además hay un paro en la frontera con camiones, con autobuses, y entonces esto complica aún más la situación. A ver, embajador, yo sé que ustedes tienen la mejor disposición, pero siento que también hay algo allí que impide. Yo creo que el problema está definitivamente en que hasta no cese como tal la usurpación del régimen, No, pues mira, yo, esto no sí, va a es cambiar. que yo estoy ahí, yo estoy muy de acuerdo contigo, Sergio. Aquí, para que se acabe la crisis migratoria venezolana, yo creo que eso es lo que todos los países tienen que entender. Tiene que haber un cese definitivo de la usurpación, y este señor Maduro se tiene que ir, porque es por él y por sus malas políticas y por todo el desastre que ha hecho que los venezolanos se están yendo, ¿no? Y uno de los trabajos que tenemos que hacer, y que creo que ahí nos falta, es visibilizar que este tema de la migración, primero, que es culpa del señor Maduro, que él ha destruido el país y por eso la gente se ha ido. Y segundo, que esto es un tema ya no solo de Venezuela, sino que esto es un tema de seguridad regional, y que necesita coordinación regional y también más apoyo. O sea, aquí necesitamos, primero, la migración venezolana necesita más fondos de lo que se le da a la cooperación internacional. Estamos hablando, y así lo dice el reporte de la Organización de Estados Americanos, que por ejemplo, en el caso de los sirios, a cada sirio anualmente se le da $5.000 per cápita en tema de ayuda internacional, y a los venezolanos 300. Las agencias internacionales, el dinero que han solicitado comparado con otras crisis migratorias con menor número de migrantes, es muy pequeño lo que se le da a la migración venezolana, y eso es Exacto. un tema que hay que trabajar, pero también lo que tiene que existir, y para eso yo creo ahí se hizo un buen trabajo en la Asamblea de Naciones Unidas, es mayor coordinación para que la presión continúe, porque claro, los países ponen visas, los países ponen a veces muchas limitaciones, y como tú dices, donde hay más control, mira, también a veces hace que también haya más entradas ilegales, porque la gente se sigue yendo. Y si Claro. la gente se sigue yendo, por más de que tú pongas visas, controles, cosas, ahí primero que tiene que haber una coordinación regional en ese corredor humanitario, que es lo que hemos solicitado entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile, pero que también hay que presionar más para que este señor de una vez se vaya y los venezolanos puedan regresar a su país, y esa migración, digamos, pare de una vez. Entonces, por supuesto que esto es un tema político, y estoy de acuerdo contigo, y tenemos que trabajar muy duro para que este señor Maduro se vaya, y también los países de la región entender que si quieren que la migración baje y que quieren que la migración pare, hay que salir de Maduro.
Embajador, una última consulta. Mucha gente también me pregunta acerca de qué se está haciendo en la embajada con el dinero que está llegando proveniente de ayudas internacionales que han ofrecido incluso abiertamente, lo han dicho públicamente, de que han ayudado al gobierno de Guaidó en el extranjero. En el caso de Perú específicamente, se ha hablado de algunos millones de dólares. Yo quisiera que usted explicara qué se está haciendo con ese dinero, de qué manera Claro. se está colaborando con los venezolanos en ese sentido. Sí, mira, en el caso, por ejemplo, del Perú, lo que tú dices, claro, ¿cómo funciona ese dinero de la cooperación internacional? La embajada no recibe los recursos. O sea, ¿cómo pasa? Ese dinero que envían los gobiernos, lo envían normalmente, digamos, a los representantes de su gobierno en el Perú, y ese gobierno, ese dinero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se desembolsa a través de las agencias de cooperación. Por ejemplo, la USAID, también el gobierno británico tiene sus agencias, el gobierno, digamos, cada embajada tiene sus agencias, y van a distintas organizaciones o ONGs que trabajan el tema migratorio, ¿no? O pueden hacer convenios con los gobiernos locales para, digamos, algún proyecto que tenga que ver con la migración. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, bueno, mira, aquí hay 3 grandes organizaciones donde pueden recibir, por ejemplo, Save the Children, que es una organización internacional, World Vision, y ellos reciben esos fondos y ejecutan a través de programas para migrantes proyectos. Entonces, por ejemplo, en el caso de World Vision, que nosotros trabajamos con ellos, tienen comedores populares, donde a veces entran esos dineros también para la migración. También hacen programas lo que llaman cash transfer o transferencia directa, que son programas donde se les da, digamos, un dinero inicial a migrantes que acaban de llegar o que están en una situación muy difícil para que se puedan, digamos, de una manera ¿Pero eso lo acoplar. tramitan estos migrantes directamente o a través de estas ONGs, embajador? Sí, ese dinero, que como te lo digo, lo bajan a la agencia de cooperación y la agencia de cooperación normalmente lo que sucede es que se distribuye a través de distintas organizaciones o también en programas, por ejemplo, en Frontera en Tumbes, en el norte del Perú, hay toda una presencia, ¿no?, de organizaciones internacionales donde se distribuye allá. También lo que tenemos entendido es que también se distribuye para agencias internacionales que trabajan aquí en Perú. Por ejemplo, hace 1 o 2 años no había oficina de ACNUR en el Perú. Ahorita ACNUR tiene una oficina y están abriendo presencia digamos, en varias ciudades, ¿no? Pero más allá de eso, por supuesto que lo que nosotros siempre hemos exigido y queremos es que ese dinero, primero que obviamente que exista la transparencia y que tratar de que siempre, y yo creo que eso no es un tema solo de la migración venezolana, yo creo que eso es un tema y es un debate de la cooperación internacional en general, de que ese dinero llegue siempre de lo mayor eficientemente a las personas que lo necesitan, ¿no? En cualquier situación o crisis mundial, eso es un debate que siempre ha existido, qué tan efectivo es ese dinero, ¿no? Pero ese es el caso y así es que se maneja la cooperación internacional, es decir, la embajada no recibe fondos, nadie recibe fondos, sino lo manejan directamente los gobiernos a través de sus embajadas, de sus agencias de cooperación y de distintas organizaciones que ellos, digamos, tienen alianzas para que ese dinero sea ejecutado y distribuido o en alianza con los gobiernos locales, ¿no? Embajador, le agradezco mucho nuevamente el contacto, la página, o mejor dicho, primero que nada, la cuenta, por ejemplo, en Instagram y en Twitter es @embajada de piso PE. Es importante que lo sepan porque por ahí han surgido algunos clones. Y lo importante también que sepan de qué manera pueden registrarse los venezolanos en Perú. ¿Puede recordarnos si hay alguna...? Sí, en la página web www.embajadadevenezuela.pe. Ahí está, se mete y está RBP, Registro de Venezolanos en Perú. Usted aprieta y se registra. Okay. Muchísimas gracias, embajador Skull, por estos minutos. De verdad que pues lo valoramos mucho. Esperamos que puedan concluir su trabajo de la mejor manera y además de la forma más limpia y ayudar sobre todo a la gran cantidad de venezolanos que necesitan en estos momentos de su amparo como gobierno legítimo de nuestro país. Un fuerte abrazo, embajador. Un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Gracias. Amigas, nos hacemos una pausa.